puedo cambiar el título al mensaje, no se lo voy a cambiar. Le podría poner, si no fuera por las personas. Dice, entre los pastores a veces bromeamos, no, si no fuera por las personas el ministerio fuera bien fácil. Pero si no fuera por las personas que nos relacionamos, y cuando hablamos de esta serie, usualmente usted sabe que no estoy orando para ver qué libro quiere que Dios predique durante este año, o libros predico positivamente, pero en estas 4 semanas pues escogí el tema de buscando a Jesús en el 2024. Cuando hablamos de buscar a Jesús, y hablamos en el primer semana acerca de los Reyes Magos, de los hombres sabios, no estábamos hablando de buscarlo en el sentido de que no lo hemos encontrado. Primeramente, si no lo has encontrado, una vez lo has encontrado, el pasaje del apóstol Pablo se dirigía, prosigo que a la meta. Porque buscar a eso no es simplemente que llegaste un día y le entregaste tu vida a Él. Como he mencionado muchas veces, la salvación o el evangelio no es el trampolín que te lleva al cielo, sino es el trampolín que te lleva a la piscina mientras llegas al cielo. El evangelio es una forma de vivir antes de la eternidad. Por eso una oración no nos salva. Una oración puede ser el indicio de esa comunicación con Dios. Antes de continuar, le puse relacionándonos cómo Jesús se relacionó con las personas, porque eso no es solamente nuestro Salvador, nuestro ¿qué? Nuestro ejemplo. Y por eso aquí, en este pasaje, estaban tratando nuevamente, en los versículos anteriores, estaban tratando de encorralar a Jesús, de hacerles preguntas para hacerlo como caer. Y por eso le preguntaron quién es nuestro prójimo, o cuáles son los mandamientos que nosotros entonces tenemos que seguir. Y Jesús le responde en el versículo 34, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús hizo un resumen, Él lo resumió. Si usted no se aprendió los 10 mandamientos de memoria, no se preocupe, aquí se lo estoy haciendo bien fácil. Solamente sepa esto, amarás a Dios con todo, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda ¿qué? Tu mente. Y después dice, y amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. ¿Sabes? Los 10 mandamientos, los primeros 4, referente a quién, a Dios, y los últimos 6 referente a quién, a tu prójimo, Entonces, hoy vamos a ver las características de un cristiano en su amor para con Dios, su relación con Dios, y su relación con quién, con su prójimo. Entonces comienza con nuestra relación con Dios. De introducción, y no voy a leer todos los versículos, voy a dar un recuento. Recuerden que en Génesis 1:26, la Trinidad, ¿ok? Digo esto bien claro, porque Dios no tiene problemas con bipolaridad, porque le dice, hagamos, ¿qué es eso? Plural, ¿ok? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero dice que hagamos. Entonces, si va a lo original, al hebreo, no hay ningún tipo de ¿qué? De confusión. ¿Okay? Pero hagamos al hombre a nuestra imagen. Acuérdense eso, porque ahí va a ir la conclusión. A nuestra imagen. ¿A la imagen de qué? De Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. Entonces, en Génesis 2, Él le dice entonces, mira, todo esto es permitido. Está en el jardín. Okay. Asumo el jardín un poco que se puede parecer a lo mejor a Hawái. Era un mundo que perfecto, la temperatura perfecta, no hacía frío, no había calor, los mosquitos no te picaban y las hormigas tampoco. Y usted, ¿cómo usted sabe eso, pastor? Es obvio, porque estaban ¿qué? Desnudos y sin ningún ¿qué? Problema. Tenían control de todos los animales, hasta los leones. Le estaban poniendo nombre, obviamente tuvieron que estar ¿qué? Cerca de ellos. Creó algo perfecto y lo único que le dijo, mira, todo esto es tuyo, todo. Tienes dominio de todo, excepto de aquel árbol, ¿no qué? No comas. Que fue lo que hicieron, lo que usted y yo hacemos regularmente. Vamos a ser honestos. ¿Okay? Fueron simplemente a qué? A ver. Y de ver parece que le gustó. Y le gustó, dice que entonces Eva fue engañada y tomó y lo dio a Adán. Y de ahí que pecaron, porque él le dijo, cuando comes de ese árbol vas a ¿qué? A morir. Y no fue que murieron inmediatamente, murieron espiritualmente, se separaron de ¿qué? De
Dios. Y note esto, la razón del engaño fue que, ¿qué tú sabes si al comer esto vas a ser como quien? Como Dios. Cada vez que tú tomas una decisión que va en contra de Dios o de lo que es la palabra de Dios, tú básicamente estás siguiendo lo que el diablo quiso, Satanás, la serpiente quiso que hiciéramos. ¿Okay? Es que yo creo que esto es mejor. Es que yo creo igual que Dios. Desde ese momento en adelante empezaron a tener problemas, empezaron a tener temor. Nunca había habido temor en la tierra hasta que empezaron a dejar de escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Y empezaron a escuchar la voz de la serpiente. Adán escuchó la voz de Eva y Adán después escuchó su propia ¿qué? Su propia voz. Y hizo la primera iglesia de Adán. Sí, porque entonces ¿qué hizo? Pues se puso ¿qué? Hojas para cubrir su pecado, su desnudez, su vergüenza. Y eso es lo que hace en toda religión. Si tú haces esto y esto y esto, puedes ir ante la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Tomó un animal completamente inocente, un cordero, y derramó ¿qué? Su sangre. Están viendo la tipología de Cristo ahí. Y vino y los vistió. Porque tú y yo no podemos ir ante la presencia de Dios por ser protestante, bautista, evangélico, pentecostal en ninguna otra religión, sino a través de Cristo y su sangre derramada. Y el cuerpo por nosotros. Ahí vemos esa tipología. ¿Por qué empiezo esto? Porque no tienes relación con Dios a menos que la sangre de Cristo te haya limpiado y estés cubierto bajo el cordero. Por eso cuando se apareció Jesús a ser bautizado, Juan dijo, he aquí el cordero ¿qué? De Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. Del mundo. Por lo cual hay una diferencia entre ser hijos de Dios y ser criaturas de Dios. En otras palabras, ahora mismo, si tú no entregas tu vida a Cristo, la Biblia dice en Juan 3:36 que la ira de Dios está ¿qué? Sobre ti. No te preocupes, tengo una solución al final. Está sobre nosotros. Porque nacemos en pecado y hemos nacido en pecado. Por eso cuando ese pecado ocurrió, todos nosotros hemos nacido en pecado. Por eso el rey David dice en Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no está hablando de que su madre tuvo una relación ilícita, sino simplemente nació ¿qué? Que nacemos en pecado. Romanos 3 dice que no hay justo ni aunque. 1, el 3:23 dice, por cuanto todos, eso incluye a todos nosotros, hemos ¿qué? Pecado y estamos cortos de ¿qué? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Entonces, en ese momento, nosotros básicamente es que entendemos que estamos separados ¿qué? De Dios. Entonces hay otra relación. Entonces está la relación de Dios como tu creador, como el creador. Porque no es que tú no conoces a Dios a menos que conozcas a quién. Al Hijo. El Hijo vino ¿qué? A representarlo. Por eso si vamos a Juan 1:1, regresamos de Génesis, dice en el principio. ¿Qué principio estaba hablando? Porque Jesús estaba ahí. En el principio que era el verbo. ¿Quién es el verbo? El sujeto. Y ese era yo. Y ese yo se convirtió que en carne, dice el versículo 14. Y vino amor que a morar entre nosotros, versículo 18. Y nadie ha visto a Dios. Pero Él vino a enseñarnos ¿qué? A Dios, el Padre encarnado, la gloria de Dios. Entonces cuando en Juan 1 le dice a los suyos, no a los suyos, le dice a los suyos, Él vino a algo, Él vino a un propósito, Él vino a pagar y a morir, ¿por qué? Por nuestros pecados, porque Él sabía que usted y yo no tenemos acceso ante el Padre sino a través de Él. A los suyos vino, pero los suyos, su pueblo, no que no lo recibió. Pero es que los que recibieron les dio la potestad de ser hechos que hijos de Dios. Fíjense, no ya criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Y dice entonces, lo explica en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. Y por eso me encanta la palabra engendrado, metamorfosis. Porque hay una diferencia entre cosas que yo puedo crear a cosas que han sido engendradas por mí. Mis hijos son engendrados ¿qué? Por mí. Montar un escritorio de IKEA, ¿ok? No son engendrados por mí. Simplemente cogí la creación de alguien y la puse junta y puedo decir, yo creé esto, o un carpintero puede ir a cortar madera y crear una obra. Sigue siendo que una obra no es engendrado de él. Y es lo mismo que le dice a Nicodemo, que era de los fariseos, de los meros, si decimos así. Dice, tienes que nacer de nuevo, a menos que usted nazca de nuevo, no vas a ver, noten esto, no es un presente y un futuro.
no vas a ver, porque es inmediatamente, no vas a entender, no vas a ver el reino de Dios, y a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios, algo futuro. Por eso el evangelio no es algo futuro, es algo presente. O sea, creer en Cristo no es algo futuro, creer que tú vas al cielo no es algo futuro, creer en Cristo en el futuro es que es algo que tú estás viviendo presente. Porque tu vida dicta lo que tú crees. Lo que tú crees. Si tú no le hubieras creído a la temperatura o al noticiero del tiempo, tú no te hubieras puesto una frisa hoy día, ¿cierto o no es cierto? Si tu esposa te dice, va a hacer frío, tú le dices, sí, yo sé que va a hacer frío, y sales como si nada con una camisetita, entonces entras para adentro, es que realmente no habías creído eso. Entonces, y voy a explicar entonces cómo yo puedo tener esa relación, eso está al final. El problema no a veces es la relación con Dios, que ese es el problema primordial. Lo que pasa es que a veces como si lo quitáramos, es la relación con otros. Con otros, por eso decía al principio, si no fuera por los otros. Si no fuera por los otros. Dice en Romanos 12, amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No, recuerden, Romanos es una carta completa, por eso predicar es positivamente la forma más correcta, porque llegas ahí, acabas con el 11 y te dice entonces el 12, así que además, therefore, ya que entendiste lo que Cristo hizo por ti y dónde está entonces tu fe, entonces compórtate de esta forma. Entrega vuestro cuerpo, y entonces tus sentimientos, tus emociones. O sea, entrega nuestro cuerpo, o sea, aquí está mi cuerpo, no. Ahí van tus sentimientos, tus emociones, para que entonces entiendas cuál es el propósito que de Dios, ¿para qué? Para tu vida. Entonces empieza a explicar del 4 al 10, cuáles son tus dones, cómo ejercitarlos, pero concluye el 9 y el 10 aquí. Ahora, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos. O sea, amar no es una sugestión, es que es una orden de Dios. Juan 3:16 lo conocemos, pero primera de Juan 3:16. Y recuerden que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, pero es increíble como Dios los pone en línea. Porque en Juan 3:16 dice que Jesús dio su vida, ¿qué? Por nosotros. Y en primero de Juan 3:16 dice que nosotros demos nuestra vida, ¿por quién? Por otros. Porque soy un seguidor de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo nos relacionamos los creyentes, los santos? Porque hay una diferencia. Aquí hay dos tipos de personas. Hay tres, pero hay dos específicamente. Hay personas que han nacido de nuevo y hay personas que no han nacido de nuevo. Las personas que han nacido de nuevo no son menos que las que han nacido de nuevo. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que estamos en un bote diferente. Estamos en el bote de Cristo. Es la única diferencia. Usted no es mejor que otra persona. Si no es por Cristo, por la sangre de Él, no somos absolutamente ¿qué? Nada. Al contrario. A veces nos creemos mejores y empezamos a hablar del bote que estábamos antes mal. Fíjense, tenemos que tener cuidado. La primera razón de nuestra relación es llenar nuestras necesidades. Romanos 12:13, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. La iglesia comienza en Hechos 2, están llenos del Espíritu Santo, y lo primero que ocurre antes de acabar ya el segundo capítulo, le dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas. ¿Sabes lo que es hacienda, verdad? Yo no sé, si usted tiene una hacienda, tiene dinero. ¿Okay? Y las haciendas y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es el 4, en el 2. En el capítulo 4 continúa, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno de acuerdo ¿qué? A su necesidad, no a su querer, no a su antojo, sino que a su necesidad. La primera razón de la iglesia, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ¿qué? De la iglesia, pero especialmente con la familia. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso se le está hablando a la iglesia, al hombre, para que trabaje y come.
Pero el punto aquí, mira lo que dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Sabes lo que esto significa? Esto significa que nadie en la iglesia local, en el cuerpo local de Cristo, en ese cuerpo donde Dios te ha llamado, donde tú estás, sea aquí o sea en cualquier parte del mundo, puede sufrir ninguna necesidad. Se supone que la iglesia llena esa necesidad. Anoten esto, entiendan lo que necesidad es. No querer, no tus quereres, no tus antojos, no tus sueños, sino que tu necesidad. Entonces yo me pregunto, entonces, si hay necesidad, ¿cuáles son las razones? Primeramente, orgullo, puede haber orgullo. Orgullo porque no te atreves a decir que no tienes para comer esta semana. O etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? O la espiritualidad, Dios va a proveer. No, para eso está el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Cuerpo de Cristo. Número 2, no estás conectado con ningún grupo. No estás conectado, nadie te conoce. Porque la iglesia no es, recuerda, hay una diferencia entre la iglesia, porque si vamos a capítulos Hechos 2, la iglesia no es lo que hoy en día conocemos como este edificio que se llena de personas, esa es la congregación. ¿Ok? Por eso a veces tenemos un malentendimiento de lo que es la iglesia. Y a veces pienso que la iglesia hoy día actúa como si fuera un equipo de deporte. Tenía un doctor amigo mío en Orlando, que él tenía season ticket holder de los Orlando Magic. Él compraba los tickets por todo el año, que era doctor, y cada vez que Dios lo tocaba, o que yo lo tocaba, pues me regalaba, mira, tengo este juego no puedo ir, ¿ok? Así que aquí tienes 2 tickets. Y cuando vas a muchos juegos, te familiarizas con las personas que están alrededor tuyo. Porque muchos de ellos son fanáticos. Entonces, tú los puedes hasta ver semanalmente, porque hay juegos 2 y 3 veces a la semana. ¿Okay? Entonces, cuando hay anotan un canasto y todo el mundo, tú te das high five y brincas y todo esto va, y nos vemos la semana que viene. No, yo no lo conozco a ellos. Si tú empiezas a conocerlos, sabes el nombre de ellos, a lo mejor saben lo que trabajan, etcétera, etcétera, but you don't know them. Y me puse a pensar una vez, wow, esto es lo mismo que ocurre en la iglesia, nos damos high five, aleluya, gloria a Dios, para nos vemos el domingo que viene. Eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es para orar unos por otros, para llenar nuestras necesidades. O finalmente también, por eso es que cuando en benevolencia nosotros ayudamos a alguien, le pedimos que llene un formulario. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Porque si están manejando mal el dinero de Dios, recuerda que ya no es el tuyo si le entregaste tu vida a Cristo. ¿Ok? Y repito, y vuelvo a repetir muchas veces, como no es tuyo, es de Dios, quiere decir que todos tus biles, facturas, están pagas hasta que Él venga. Eso fue lo que prometió. ¿Me están siguiendo? O sea que yo no tengo que preocuparme por la luz el mes que viene. No, ahora no, porque no tengo que poner el aire, pero el gira. ¿Me están siguiendo? Porque están pagadas. Ahora, si es tu dinero, pues tienes que preocuparte. Pero cuando se lo entregas a Dios, el 100%, no a la iglesia, a Dios, entonces Él lo maneja. Entonces, cuando empiezas a entender eso, entonces te enseñamos, como esta clase que estamos dando los miércoles, este taller, cómo manejar su dinero y no vas a tener problemas, nunca económicos. A lo mejor no vivías como tú quieres vivir. Y por eso estamos como estamos, porque queremos vivir como queremos vivir. Y estamos que mal, sí, wow, tenemos la casa que queremos, pero tenemos que meter 2 o 3 pastillas para poder dormir. ¿Ok? O 2 o 3 pastillas para poder ir a trabajar. Entonces, segundo, si usted cree que esa fue la parte dura, esta es la más dura. La segunda parte es ayudarnos unos a otros. Usé la palabra ayudar, porque si uso la otra palabra, no. Mire lo que dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. O sea, que estamos profesando nuestra fe, nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. O sea, watch out. Considérate uno a otro. ¿Cómo tú estás? ¿Qué pasa? Nos estamos mirando. Oye, chamo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tigre. Lo que usted usa en su país, para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos. ¿Están viendo esa palabra, exhortándonos? Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, no solamente la venida del Señor, pero muchos teólogos dicen el domingo. Y si alguien le dice, ¿y quién eres tú para corregirme a mí? Pues tu hermano en Cristo. ¿Quién eres tú para exhortarme a mí? ¿Quién tú crees que tú eres? Pues tu hermano en Cristo. Eso es lo que dice la palabra, eso es exhortarse. ¿Tú te crees que tú eres mejor que yo? No, yo no soy mejor que tú, al contrario. Entonces, te da el pasaje que hasta los ateos se saben de memoria. No juzguéis para que no sea juzgado. Pero es que no leen el contexto. Él no está diciendo que no juzgue para que no sea juzgado. Lo que te está diciendo básicamente que antes de juzgar, con el juicio que tú juzgas, que te quites primeramente ¿qué? La viga de tu ojo, para que entonces vayas a tu hermano y le digas, mira, tienes una paja en el ojo. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea que él nos mandó ¿qué? A juzgar, pero vean lo que significa, no a condenar, sino a juzgar, lo dice aquí. Pero vea esto, pues que miras la paja que está en el ojo de tu hermano, también de tu hermano, no de tu vecino, no de tu prójimo, sino de tu hermano. Bien importante que entendamos esto. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Y te dice, hipócrita, saca primero la tuya. Se asegúrate cuando tú estés hablando con alguien, porque nos gusta ver los errores de otros con un microscopio, perdón, con un telescopio. ¿Y los nuestros con qué? Con un microscopio. El punto es, y Gálatas menciona esto y Colosenses, examínate, asegura, porque dice, el más espiritual, anota esto. El más espiritual no va a ir, oye, yo creo que tú estás haciendo esto mal. Al contrario, el más espiritual va a ir, ¿sabe qué? Humillado. Hermano, estoy orando por ti, porque yo he pasado por esto, yo he estado en esto y simplemente quiero darte saber que estoy orando y debes cambiar esto y hacer esto. Porque va con un espíritu ¿de qué? De humildad. Reconociendo, porque el más espiritual reconoce lo mal que está. Por eso el apóstol Pablo, cada vez que se acercaba más a Cristo, decía de los pecadores que soy yo el primero. Porque cuando te alumbra la luz de Cristo y tú ves los pecados tuyos ante la luz del santo Hijo de Dios, de momento tú haces como Isaías, ay de mí. El capítulo 5 de Isaías, hay 6 ay de Isaías. Ay de aquel que bebe, ay de aquel chismoso, ay de aquel que no trabaja, ay, no me acuerdo del otro, ay de aquel que se pasa en casas metido. Está haciendo los 5 o 6. Hasta que entonces ve la presencia de Dios y dice, ay de mí, hombre de qué? De labios impuros. ¿Era porque él hablaba malo? ¿Era porque él mentía? No, es porque se dio cuenta que delante de un Dios santo, hasta nuestros labios son impuros. ¿Sabes lo que sucedió? Entonces, hermano, ¿qué haces si tu hermano responde? Aquí está en la Biblia. Si leyéramos la Biblia un poco más, ¿verdad? No le deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despadecen. Eso está en el mismo pasaje. En otras palabras, si tu hermano actúa como un impío, ¿ok? Trátalo que como un impío, porque este no es el único pasaje que habla. No le dé perlas a los cerdos. O sea, no es que vayas ahora también y compres una cajita de hueso y estés por ahí, hermano, estoy tratando de hablar con usted, toma un huesito aquí para que... No, eso que está hablando, y tampoco es que lo trate así, dale tiempo al tiempo. Entonces, por eso está el pasaje de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca, yo sé que dice contra ti, pero no tiene que ser contra ti, porque nota esto, cuando pecan que no sea contra ti, está pecando y a ti te preocupa él, ¿ok? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Tú siempre lo crees cuando peca contra ti o cuando tú lo estás viendo que está haciendo algo indebido? Because you care. Entonces, ve y repréndelo. Y reprender es disciplina, es para restaurar, no para castigar. Es para restaurar. Ve y reprende tú y él solos. Él no dice ve y díselo al vecino para que ore por él. No, ve y tú habla con él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no te oyere, toma un testigo. Toma 2 testigos. Usualmente yo recomiendo que si vas a hablar con alguien, toma 2 testigos que sean amistades de él, conocidos de él, pero no para avergonzarlo, porque está ¿qué? Preocupado por esa persona. Y te da los pasos a seguir.
Cuando lo vas a traer a la iglesia es el cuarto paso. Y a la iglesia no significa traerlo aquí, sino en el grupo tuyo, los líderes tuyos, para que oren por él, para restaurarlo para él. Pero entonces mira lo que dice, si no se restaura, tenlo como un gentil y publicano. No dice republicano, dice publicano por si acaso. ¿Están siguiendo? Es lo que está diciendo ahí, tenlo como alguien que esta persona está perdida y lo vimos ya en Mateo 7. Está perdida porque no quiere ser ¿qué? Restaurado. Está actuando como alguien del mundo. Tengo que tratarlo como alguien ¿qué? Del mundo. Entonces, mire lo que a veces nosotros hacemos. ¿Ok? Mire dice 1 Corintios 5:11. Mire lo que dice. Pero en esta carta quiero aclararles que no debe relacionarse con nadie. Oye, que no debe relacionarse con nadie. Que llamándose hermano sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera debe juntarse, ¿para qué? Para comer. No, léaselo, el pasaje, lo que está ocurriendo aquí básicamente, creo que era alguien se estaba acostando con la madrastra, entonces como que no lidiaban con, no se atrevían a hablarle o algo así. Fíjate lo que está diciendo. ¿Por qué está diciendo? Porque si tú realmente tienes un hermano que sabe que está en pecado, que viene la disciplina de Dios sobre él, si es cristiano, si no, no tiene ninguna disciplina. Porque Hebreos 12:6 dice que a los suyos es lo que él los disciplina. Yo nunca discipliné a los hijos del vecino. Yo llamo al vecino porque los disciplinas están haciendo algo malo. Yo disciplino a los míos. Esa es una de las señales. Entonces dice, no, ¿cómo yo voy a estar pasando bien tiempo contigo? ¿Cómo voy a estar comiendo contigo? Todo está bien, abrazándote, sabiendo que tú estás mal, sabiendo que tú eres piedra de tropiezo para otro, sabiendo que tú eres hipócrita. No. Recuerden, al que se llama hermano. Noten la diferencia aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con los no creyentes? Lo contrario. Mira lo que dice aquí en relación en Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale ¿qué? De comer. Tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará ¿sobre qué? Sobre su cabeza. Por ejemplo, ¿con quién se pasaba Jesús? En palabras puertorriqueñas, ¿con quién jangueaba Jesús? ¿Ok? Hang viene de hanging, me imagino. Estoy tratando de ver cómo hacen el hang. A, de actuar. Jangueaba, pasarse. ¿A quién él le habló bien fuerte? ¿A los fariseos? ¿A la iglesia? ¿A los de la sinagoga? ¿A los que se creen que estaban bien? Entonces, noten esto, el juicio, a ver aquí, si he pasado los pasajes o no lo leí. Dice que el juicio comienza ¿a dónde? Sí, pasa el pasaje, 1 4:17, porque el tiempo es que el juicio comienza en la familia ¿qué? De Dios. Nosotros nos pasamos juzgando al mundo. La iglesia no se hizo para juzgar al mundo, dice la Biblia que Jesús es el que va a juzgar que al mundo. Olvídate de los homosexuales, olvídate de la lesbiana, olvídate del mundo. El juicio comienza ¿qué? En tu casa. ¿De cuándo es que yo me preocupo por lo que está pasando dentro de la casa del vecino con sus hijos? En mi casa, en la casa. Y lo que pasa es que la casa de Dios supone que es un ejemplo ¿para qué? Para el mundo. Y nosotros no nos corregimos y empezamos a hablar mal ¿de qué? Del mundo. Entonces por eso el mundo nos dice, ustedes son unos hipócritas. Y recuerden, corrección no es juicio. Y cuando hablamos juicio no es condenación. Usted juzgó un montón de veces hoy día al llegar aquí. Usted juzgó cada vez que vio la luz que se volvía amarilla, roja y usted juzgaba, ¿me la llevo o no me la llevo? Y si es caribeño, ya yo sé lo que hizo. Confiese su pecado. El juicio comienza entonces en nosotros. Y fue que brinqué al Mateo 7 entonces. Comienza con quién? Con nosotros. Pero entonces debemos demostrarle el amor ¿a quién? Al mundo. No es no hablarle de su pecado, porque ellos ni saben muchas veces de su pecado. ¿Me están entendiendo? Entonces por eso nos miran mal. ¿Usted no cree que muchos de ellos saben su pecado? Personas con problemas del abecedario. Tengo niños presentes. No tengo que explicar lo que eso significa, ¿verdad? Que se han convertido. Cuando han venido a la iglesia, ellos quieren que la iglesia sea transparente y honesta y directa. Pero también entonces, ¿cómo lo comunicamos? Porque así agrupamos los pecados y los separamos.
Pero muchas de esas personas que están ahí son hijos, hijas de cristianos, hermanos en Cristo. Empezamos a hablar mal de ellos, empezar a orar por quién, por ellos, porque un día nosotros pudiéramos estar ahí. Y si yo no caería en ese alfabeto, dale gracias a Dios. Entonces, relaciónate con ellos. Además, juzgaban a Jesús cuando, y hasta con un fariseo lo invitó a comer. Fue a la casa de Nicodemo, que era odiado, le robaba los taxes. Saqueo, Mateo. Y el apóstol Pablo que dice, 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho a los que están sujetos a la ley, aunque no estoy sujeto a la ley, como sujeto para ganar a los que están sujetos a la ley. Traducción suramericano, hermano Aldo, me he hecho chileno para ganar a un peruano. Me he hecho peruano para ganar a un chileno. Aquellos países que están a veces en controversia en el pasado, ya eso en el presente no ocurre. Es simplemente porque te das cuenta de que están perdidos. Y la única forma que pueden ver a Cristo es a través de ¿quién? De nosotros. Dice la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán si no lo han oído? ¿Y cómo irán sin alguien que les predique, les hable? Entonces, si vamos a estar con el dedo hacia los del mundo, ¿cómo entonces podemos enseñar el amor de quién? De Cristo. 1 Pedro 15 dice, si no santificara a Dios el Señor en vuestros corazones, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay que en vosotros. Nos relacionamos con ellos para que vean a Cristo a través de nuestras acciones y tengamos entonces la oportunidad de compartir ¿qué? El evangelio con ellos. Me encanta Jesús y la mujer que fue encontrada en adulterio. Yo no te condeno. Ve y no peques más. Cambia tu estilo de vida. Arrepiéntete. ¿Okay? Y fue una de las seguidoras de él. Concluyó. Restaura entonces tus relaciones. Porque tengo malas noticias. En el 2024 tú vas a estar lidiando con ¿quién? Con personas. Y el problema no son las personas, el problema somos ¿quién? Somos nosotros. Somos nosotros porque nosotros todos nacimos no solamente en pecado, aunque nos convertimos, tuvimos un pasado, no sé si cada vez, a veces me examino y digo, ¿por qué dije esto? Y me examino como si estuviera hablando con un consejero frente a un espejo. ¿Por qué mencioné esto? ¿Por qué dije esto? Y tengo que ir a veces a mi niñez. I have to go back. ¿Por qué? Porque papi no estaba y estaba metido en la iglesia. Entonces quiero ser reconocido porque mi papá nunca me reconoció. Entonces cuando tú empiezas a entender esas cosas, tú empiezas a cambiar tu forma de pensar para que cambies tu forma de ¿qué? De actuar. Entonces es tú el examinarte frente a la Biblia que viene a ser nuestro espejo. Frente a ti traer tus emociones, tus pensamientos, tu pasado y traérselo ¿quién? A Cristo. Decirle, Señor, el problema no son ellos, soy yo. ¿Cómo yo voy a aprender a lidiar con ellos? Y todos estamos aquí en el mismo bote. Entonces primero es tu relación con Dios. Si no tienes una relación con Dios, Dios escucha tu oración, pero Dios no tiene que responder tu oración porque no hay una relación. Es solamente a través del Hijo, de Cristo Jesús, no de nuestro comportamiento. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, estuvieras convencido en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa que para salvación. O sea que no simplemente es algo interno que se expresa que externamente. Entonces la pregunta hoy día, y te hago esta pregunta, si murieras hoy, ¿estás 100% seguro de dónde va a pasar la eternidad? Si no puedes contestar claramente, es porque a lo mejor hay un pecado en tu vida que no has podido vencer. Pero también es porque a lo mejor nunca has hecho una entregarle tu vida a Cristo. Pues si te pregunto de qué país tú eres, y me dicen, tú eres de tal país, tú levantas la mano, no lo piensas 2 veces. Y es por fe que eres de ese país. ¿Sabes por qué? ¿Cómo tú sabes que tú naciste en ese país? ¿Es por fe? ¿Cierto o no es cierto? Yo no sé usted, pero a mí no que nací en Nueva York. Y me enseñaron un birth certificate. Y a pesar de que yo estaba ahí, yo no vi.
Me acuerdo del cantazo que me dieron cuando no. ¿Me están siguiendo? Es por fe. Yo he puesto mi confianza completamente ¿en quién? En mis padres, que me dieron donde nací y en un pedazo de papel. Pero realmente ellos pudieron estar mintiendo. Ese papel puede ser falso. Entregarle tu vida a Cristo es por fe y dice, yo voy a confiar por lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo y lo que yo puedo ver y leer, es obvio aquí. Entonces pongo mi vida ¿qué? En sus manos porque reconozco que soy pecador, que Cristo es el único acceso al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. La segunda reconciliación es, si has nacido de nuevo, pero llevas tiempo que no estás donde tienes que estar. Este versículo es sacado mucho fuera de contexto. Yo estoy a la puerta, ¿qué? Y llamo. Si alguien oyere mi voz y yo entrara en él, lo usan para salvación. Esta es una carta a las iglesias, de las 7 iglesias, donde él le dice a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque a veces podemos tener una relación con Dios, pero no una relación íntima. Ese tiempo devocional con él en la mañana, especialmente cuando hace frío, es más difícil de arrodillarse. Esta semana fue una de las semanas, si tengo que confesarles, más ocupadas de mi vida porque estaba en una conferencia donde tuve que preparar 2 mensajes, más este mensaje, son 3 mensajes en 3 días, más tenía y ser evaluado, más la clase del martes, más el estudio del miércoles. Y no estoy diciendo esto para excusarme, porque a veces tú puedes estar ocupado en las cosas del Señor, como Marta, y no estar a los pies de Cristo. Por eso uno de nuestros valores en esta iglesia no es lo que tú hagas por Él, es pasar tiempo con quién. Con Él, estar ¿qué? A sus pies. Por eso le dice, está escogido ¿qué? Mejor parte que estar ¿qué? A mis pies. Por eso comienza en la mañana en los pies arrodillados ¿qué? Buscando la dirección de quién, de Dios, porque Él quiere venir, entrar y comer contigo y cenar contigo. Hay algo de la cena. Cuando era gerente de mercadeo, siempre nos invitábamos a los clientes a comer. Hay algo cuando tú estás comiendo con alguien como que se rompe hay un tipo de compañerismo, de relación. Entonces, Él quiere comer con nosotros, Él quiere pasar tiempo con quién, con nosotros. Esa es nuestra relación con Él, pero nuestra relación con otros, ¿cómo podemos entonces nosotros restaurarlas? La primera es que a lo mejor tienes que pedirle perdón a alguien. A lo mejor hay alguien que tienes que perdonar. Mira lo que dice Mateo 5, 23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que un hermano tiene algo en contra de ti, si te acuerdas, si piensas, ve ahí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta ¿qué? Tu ofrenda. Pedro se quiso hacer más espiritual. Esto acerca de, ¿hay alguien que tiene algo en contra de ti? Pues ve, pero hay algo que te he hecho, hermano, hay algo que te he fallado. Déjame saber, y no te excuses, simplemente, ok, gracias. Y escúchalo. Hoy en día vivimos en un mundo, se me olvidó la palabra, era de, tú no puedes decir nada, porque vas a ser atacado. Es un mundo que no tiene ningún tipo de empatía. En Mateo 18, cuando el pasaje que había leído anteriormente de restaurarse con su hermano, Pedro se acercó y le dice, ¿cuántas veces perdonó a mi hermano? 7 veces, ¿verdad? Porque esa es la ley. Será 7 número de perfección. 7 veces. Y dice, oh, Pedro, no. 70 veces 7, refiriéndose a ¿qué? No hay número de perdonar. ¿Sabe por qué? Porque así como Cristo nos perdona diariamente, tenemos que perdonar a otros diariamente. Porque las perdones de Cristo nunca se acaban. Amén. Para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces por eso en el Padre Nuestro te dice, entonces perdona como tú perdonas. Yo no sé usted, pero yo quiero el perdón de Dios en mi vida. Yo quiero su misericordia, que son ¿qué? Diarias. O sea, hasta que no estemos bien con Dios, no podemos estar bien con otros. Imposible. Porque es paz fingida. Fíjense lo que dice consejería matrimonial, es que ya yo no amo más a mi cónyuge. Pues sabes que tienes que amarlo. Es una orden de Dios. Pero si no nos llevamos, no, pero espérate, Dios le hago esta pregunta, entonces, ¿son enemigos? Sí. Qué bien, porque Dios dice que ames ¿a quién? A tu enemigo. Es lo que dice. No lo espiritualice.
No lo espiritualices, porque entonces me pasa, pues yo te amo tanto que te voy a enviar para el cielo rápido. ¿Okay? Para que vayas a la presencia de Él. Y sabes qué es que ese mandato es imposible, porque es imposible amar a tu enemigo. Es imposible, especialmente a un enemigo que te hizo mucho daño. Señor, ayúdame, porque mi amor, el que yo tengo mío, yo no lo puedo dar, pero el que tú tienes para mí, tu amor en la cruz del Calvario, yo lo necesito para entonces yo poder amar. Y a veces es un proceso. Y 70 veces 7 yo creo directamente que nadie nos va a ofender 70 veces 7. Tu cónyuge si acaso, y a lo mejor no por lo mismo. Lo que está hablando, ¿sabe qué? Que aunque te hiera 490, era la matemática, algo así. 490, también. Sacaron la calculadora aquí. Que aunque te hieran 490 veces por lo mismo, ¿sí? Tú lo perdonas. Porque no es tu perdón, y perdón no es dejarlo irse absuelto, que no pague una cuenta o que pase un juicio, etcétera, etcétera. Estoy hablando, tú no le cobras, tú se lo entregas ¿a qué? Al Señor. Porque todos los días yo le entrego mis faltas al Señor y Él me perdona a mí. Concluí Romanos 12. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Presenta vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y me encanta cuando dice en Efesios la batalla, te pongas el cinturón de la batalla. Dice, resiste al enemigo. Y yo pensaba siempre que la palabra resistir era aguantar. Era como alguien ahí cogiendo cantazo a todo lo que da. La palabra en el griego es contraataque. Contraataque. No es resistir que él me va a tirar. Y el enemigo a veces usa personas alrededor mío para resistirlo. Y usualmente usa a las personas más cerca de donde yo estoy. Tu cónyuge, tus hijos, tus compañeros, miembros de la iglesia. Entonces, lo que viene por mal tú lo resistes y lo tratas ¿qué? Dios te bendiga. Estoy orando por ti. Eso es lo que dice el contraataque. Aquellos que siguen el boxeo, había dos boxeadores que eran de mis favoritos. Mohamed Ali y Wilfredo Benítez. Porque eran los únicos que te dicen nunca te pegues contra las sogas. Y menos en la esquina. Porque básicamente estás ahí como si tuviera un enemigo atrás aguantándote y simplemente no puedes escapar. A menos que supieras el contraataque. Porque cuando ellos se tiraban en la soga y venía el otro, contraataque. El enemigo este año te va a atacar, va a usar personas para atacarte, va a usar cualquier cosa. Y te recuerdas, ¿sabes qué? Lo voy a tratar bien como Jesús me trata a mí y trató a esos enemigos. Hace unos años atrás, un par de años atrás, tuve el privilegio de ir a Ámsterdam, por lo menos por 6 horas de parada. Y había un museo en la catedral de downtown allí en Ámsterdam. Se llama St. Peter's Cathedral. Okay. Hubieron unas esculturas por un tiempo. Y alguien entró y empezó a romper, a darle a estas obras. Una de ellas era se llamaba De Pietà. No sé si en español se traduce en inglés de Pietà. No sé si traducir, si ese es el nombre, si alguien sabe aquí de arte, ¿verdad? De Pietà. ¿Okay? Y otras cosas que había hecho Miguel Ángel. Pero no la botaron. No la botaron porque eran unas obras valiosas que había hecho uno de los artistas más grandes de la historia. ¿Sabes lo que hicieron? Las enviaron ¿a qué? A ser restauradas por expertos. ¿Se acuerdan en Génesis cuando empezamos? Él nos hizo a su imagen, a una imagen perfecta. Él es nuestro Miguel Ángel. Y sabe que nos han herido, nos han dado, nos han cortado. Y mira lo que Dios dice. No, Él no te desecha. No deseches a otros. Llévaselo al experto para que nos restaure, para que nos arregle. Y ese es Cristo Jesús. Y que este año
esas cosas van a venir, simplemente se las llevamos al experto para que entonces trabaje en nosotros y nos haga la imagen de Cristo Jesús, a la imagen del Dios perfecto. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, en este lugar que no te conoce de una forma real, con personas que tú le has hablado, para que te pueda conocer ese Cristo al que hoy cantamos y adoramos. Y Padre, aquellos que hemos fallado, hemos caído, no estamos donde debemos estar, Señor, que abramos nuestro corazón para restaurar esa relación contigo, Señor. Para que tú restaures nuestras vidas y nos hagas y vean la gente a Cristo en nosotros. De igual manera, ayúdanos entonces a restaurar relaciones con otras personas. Y si nos escuchan, no podemos hacer nada, simplemente orar. Entonces nos ponemos de pie. Siempre vemos el altar antes de despedirnos. Y hablo del altar porque yo diríamos al altar la oficina del Señor. Tú puedes orar donde estás allá, pero cuando vienes acá simplemente en el altar, así como Abraham entregó a Isaac, así como los corderos eran entregados a ese Señor, tengo esta persona que está cortando la escultura perfecta que tú hiciste a tu imagen. La traigo ante ti, pero antes de traerle a esa persona, tráete a ti. Dice, Señor, trabaja en mí, trabaja en mí. Cantamos esta estrofa. Si no estás en ningún grupo de vida, únete a un grupo de vida. Este miércoles continuamos con el taller de cómo manejar su dinero. El mes que viene estaremos hablando de uno de los padres. El domingo que viene tenemos almuerzo con el pastor. ¿Qué significa esto? Para saber más de la Biblia, de la iglesia, para entender la visión de nuestra iglesia. A ver si simplemente quieres ser parte, pero si no, simplemente entender un poco más. Y si no has sido bautizado, es el primer paso de obediencia que evita que seas bautizado. Y en la parte de atrás, en la mesa, el retiro de damas ya se llenó. Parece que le cogieron miedo a mi esposa la semana pasada y se llenó inmediatamente. Voy a hacerla ya para que venga a orar por las ofrendas, no. Pero la cena de pareja es un tiempo divertido, un tiempo de palabra también, pero no quiero concluir con eso. Quiero concluir qué es lo que Dios te ha dicho hoy día. O sea, en esta alabanza abrimos el altar. Si no estás parte de un grupo de vida, después del servicio únete a un grupo de vida. Matrimonios, parejas, mixtos, damas, jóvenes. Alabamos al Señor, adoramos al Señor, abrimos el altar.